Bien, comenzamos entonces con el cuestionario que dice así. El cuestionario 1 dice: los recursos naturales son buenos materiales de la naturaleza y estos son aprovechados por las sociedades humanas para contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. Al clasificarlos por su regeneración o renovación, podemos mencionar que son recursos no renovables. Con respecto a esta forma de clasificar a los recursos naturales, determine el valor de la verdad de los siguientes enunciados. 1. Son recursos renovables cuando su tasa de renovación es menor a su tasa de uso. Los combustibles fósiles y los minerales son catalogados como renovables. Las no renovables presentan una tasa de extracción mayor que su renovación. Y 4, la energía solar, eólica y los bosques son ejemplos de recurso natural. La respuesta viene a ser la respuesta de la 1, la B, de geografía, la E. Ya, ahora la pregunta 2. El Perú presenta aproximadamente una extensión de 516.000 kilómetros cuadrados de tierras secas y aproximadamente el 58% de estas se halla en procesos de desertificación y 3,8 millones de hectáreas ya están desertificadas. Sobre esta problemática en nuestro país, identifique algunas de las actividades que causan impacto en la tierra. 1. Los suelos de la costa norte son más afectados por la sobreexplotación de acuíferos. 2. El sobrepastoreo andino y la falta de cobertura vegetal incrementa la erosión hídrica. 3. La deforestación incontrolada en las laderas de los ríos genera la amplitud de zonas hídricas de uso poblacional. Y 4. Los relaves mineros son contaminantes químicos que afectan los ríos de la costa, sierra y selva. La respuesta viene a ser la D. Ya. Y pregunta 3. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso natural fundamental para la vida en la tierra, por lo que es muy importante su conservación, pero con las malas prácticas agrícolas trae como una de sus consecuencias el aumento de los organismos útiles en su capa superior. B, la disminución del lecho rocoso de su estructura. C, la extensión de vegetación y animales silvestres.
D, el desarrollo de la producción de arcilla, arena y humus. Y E, la pérdida de la capacidad productiva del suelo. La respuesta viene a ser la E. La E. Pregunta 4. La biodiversidad se encuentra amenazada por diversas actividades humanas, como la deforestación, la contaminación, la urbanización y la sobreexplotación de recursos naturales. De lo mencionado, identifiquen algunas medidas que podemos adoptar para su conservación. 1. Reducir el uso de energía de origen fósil que dañan el medio ambiente. 2. Permitir la interacción y domesticación de animales silvestres. 3. Asumir las 3 R's ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. Y 4. Exigir a las autoridades el cumplimiento de las normas que lo protegen. La respuesta viene a ser la 4, la pregunta 4. Bien. Perdón, la A, disculpen, la A. Ahora vamos a pasar a ver el cuestionario de educación cívica. Es una explicación teórica más amplia. Y vamos a comenzar, ¿no? Ya está desarrollado el cuestionario. Ya. Tenemos los recursos naturales, concepto, componentes, según capacidad de regeneración, retos que enfrenta. En cuanto al concepto de los recursos naturales, hemos dicho que son aquellos bienes que se obtienen en la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Sus componentes son aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, tienen valor actual y potencial en el mercado, y 3, contribuyen al desarrollo económico. En cuanto a según capacidad de regeneración, tenemos que los recursos naturales son renovables y no renovables. Los renovables se pueden ir renovando mientras se consumen, y no renovables, su tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación. Y los retos que enfrentan es el alto desarrollo científico y tecnológico, es el crecimiento de la población y la mayor influencia del hombre sobre su medio. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los recursos naturales? Primero, tenemos la depredación. Concepto de depredación es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales.
¿Cuáles son las causas? Las causas son los aumentos de la población y de sus necesidades, el uso de tecnologías como parte del desarrollo, la depredación tiene algunas manifestaciones como la deforestación incontrolada, la quema de cobertura vegetal natural, contaminación de la atmósfera, la contaminación de los mares y los ríos y la contaminación de los suelos. ¿En qué consiste la desertificación? Desertificación viene de desierto. La desertificación es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas debido a la actividad humana y variaciones climáticas, donde éste pierde su capacidad productiva en forma progresiva. Se produce cuando se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo. La agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo. Los periodos de sequía muy prolongados. Veamos específicamente lo nuestro en el Perú. La desertificación en el Perú. ¿Cómo está avanzando el desierto en el Perú? El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. Los factores antrópicos causantes de la desertificación en la costa. En el sector norte tenemos la erosión hídrica y eólica por tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo por cabras. La salinización por excesivo riego y mal drenaje. Y la desertificación por la tala de los bosques de algarrobos de algarrobos y zapotes. El desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. En el sector centro-sur, la salinización por excesivo riego y mal drenaje, cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas. La erosión eólica por tala y quema de la vegetación y la erosión fluvial. Los ríos arrastran las tierras por la falta de vegetación. Ahora, los factores antrópicos causantes de la desertificación de los Andes. En la vertiente occidental, afectado por la erosión hídrica grave con deslizamientos en la época de lluvia. La causa es la tala y quema de la vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. En las zonas interandinas y altoandinas, la erosión hídrica fluvial y pluvial, o sea, de los ríos y de la lluvia, por la falta de cobertura vegetal y la quema de los rastrojos. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. El sobrepastoreo y quema de pajonales en las mesetas altoandinas. La contaminación por relaves mineros que alteran los suelos circundantes a los ríos y lagunas.
la ausencia la contaminación, la contaminación por relaves mineros que altera los suelos circundantes a los ríos y lagunas, la ausencia de cobertura vegetal y pérdida de la estructura física de los suelos. Los factores antrópicos causantes de la desertificación de la Amazonía. En la selva alta tenemos la erosión hídrica grave por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones y la deforestación incontrolada generan deslizamientos y huaicos. Las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. En la selva baja, la erosión fluvial, la deforestación masiva de la orilla de los ríos, produce una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Malas prácticas agropecuarias que eliminan la materia orgánica. Las medidas de desarrollo sostenible contra la desertificación vienen a ser la coordinación, la gestión de las tierras y de los recursos hídricos, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación, apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la agricultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero, las actividades relacionadas con el turismo que requieren menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales. La deforestación. La deforestación consiste, jóvenes, en lo siguiente. Como la deforestación es el retiro de árboles sin una replantación adecuada, las causas, la agricultura migratoria y comercial, la minería ilegal de oro, la tala ilegal, cultivo de coca, la tala para combustible, la tala comercial legal, la tala comercial ilegal, la obra de infraestructura vial, la FAO en el año 2020 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque desde 1990. La deforestación en el Perú. La floresta en el Perú es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación se ha perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional, según el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. En 2022, la forestación en el Perú alcanzó las 144.683 hectáreas y entre 2021 y 2020 se perdieron cerca de 2.400.000 millones de hectáreas de superficie boscosas, según datos del Ministerio del Ambiente. Los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas son
los que más deforestación han tenido. La deforestación en el Perú. El proyecto del monitoreo de la Amazonía andina peruana nos dice que las zonas identificadas con mayores problemas de deforestación son la Pampa de Iberia en Madre de Dios, alrededores del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno, Amazonía Central entre Ucayali y Huánuco, entre Ucayali y Loreto. La deforestación. Las medidas de desarrollo sostenibles es reforestar las áreas deforestadas, utilizar métodos menos agresivos, evitar el derroche de los recursos naturales, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos, reformar algunas normas, la contaminación del agua es el cambio en la calidad de recursos de tipo químico, biológico y físico que la hace perjudicial para los organismos vivos. ¿Cuáles son las causas? Tenemos introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los mares, lagos, ríos y acuíferos. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible, que es 0,5 miligramos. La contaminación del agua tiene las siguientes consecuencias. Genera el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo. Es el incremento de muerte de personas al año por su ingesta, alteración de los ecosistemas acuáticos y del litoral, disminución de la producción pesquera. Las medidas de desarrollo sostenible viene a ser reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar las aguas residuales, reciclar los contaminantes, del aire. Es la presencia en el aire de unos o más contaminantes de cualquier combinación de ellos. Concentraciones o niveles tales que puedan contribuir o constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la preservación del patrimonio natural, origen de los contaminantes. Los orígenes son las fuentes biogénicas que corresponden a los eventos de contaminación producidos por los fenómenos propios de la naturaleza. Otro, fuentes antropogénicas, actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de energía fósil. Calidad de aire en el Perú. De acuerdo con el estudio Reporte de la Calidad de Aire en el Mundo 2021, realizado por la firma privada AQAIR, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. El estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países de todo el mundo,
a través de la existencia de materia particulada o PME. Las medidas sostenibles frente a la contaminación del aire. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Usar el transporte público, bicicleta y caminar. Mantener automóviles con el debido mantenimiento. Conducir vehículos eléctricos o híbridos. Elegir limpiadores ecológicos. Usar pinturas a base de agua o sin disolventes. Sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos. Ahorrar energía. Reducir el consumo de carne y productos lácteos. Compostar abono orgánico, alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica. Disminuir el uso de plásticos, evitar quemar basura. Ahora, la contaminación del suelo. Es una alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, en las cuales afectan su capacidad. Las fuentes contaminantes vienen a ser las prácticas agrícolas deficientes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, licitación de vertederos mal administrados, vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros, contaminación del suelo. Las consecuencias de la contaminación son la pérdida de productividad, la muerte de los organismos útiles al suelo, la concentración de plaguicidas en cadena alimenticia. Las medidas de desarrollo sostenible es utilizar abonos orgánicos, practicar la rotación de tierras de cultivo, aplicar racionalmente los plaguicidas, pérdida de la biodiversidad. Se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. Los problemas que afectan a la biodiversidad viene a ser la sobreexplotación del medio natural, la pérdida y degradación de hábitats, la contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras, efectos del cambio climático, las consecuencias. Tiene varios efectos negativos sobre el bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia y a las materias primas, la pérdida de la biodiversidad. Medida de desarrollo sostenible. Adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Asumir las 3 R's ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. No hacer fugatas, tirar basura o llevarse a ningún ser vivo. Reducir el uso de energía y combustibles.
exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen a la biodiversidad. Ahora vamos a pasar a ver educación cívica. Perú, país diverso. Yo soy peruano, ustedes son peruanos. Viva el Perú. Bien. Viva San Marcos. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y el mundo. Esta diversidad se debe a pueblos originarios. Originarios somos nosotros los de Ayacucho, ¿no? La sierra. Variedad geográfica, vean, todos los cerritos que tenemos ahí. Y las culturales. De Oxapampa, los extranjeros. Bien. La peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. No, antes se llamaba eso más que peruanidad, patriotismo. Porque nadie sabe lo que es patriotismo, repiten como tonto, ¿no? El patriotismo es precisamente ese amor misterioso que nosotros sentimos por nuestra tierra. Yo porque quiero mis cerros, mis ríos, etc. Bueno, soy pues un geófilo. Aquí nosotros estamos estudiando la peruanidad, se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. Se encuentra basado en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte y vivencias que construyen la idea de Perú. Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia, reconocer valor que tienen las entidades fundadas en el Perú pre y post-colombino como manifestaciones de la creación material del hombre, considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Nuestra obligación es incorporarlos en la cultura nacional. Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras, de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de sus suelos. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. Asumir el concepto de interculturalidad
que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea. Incluir en la vida nacional a millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio alejados de los beneficios que otorga la civilización. Sentidos de pertenencia. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. Se relaciona. La identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Son promovidos los organismos del Estado, las instituciones civiles, los medios de comunicación, con los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad son la lengua, la religión, la cultura, la etnia, las costumbres y las tradiciones. Nuestro país es pluricultural, con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular. Las tradiciones es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar, que se transmiten de generación en generación. Las costumbres son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición. Las principales festividades según regiones, ¿cuáles son? En la costa, la procesión de la bandera en Tacna, la fiesta de la vendimia en Ica, o sea, cuando venden sus frutitas, festividad de la marinera en Trujillo, fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón, de Motupe, en Lambayeque, la Sierra, la fiesta del Señor de Uruguay en Tarma, el Festival de los Negritos de Huánuco, la Chonguinada en Huancayo, el Carnaval de Cajamarca, la fiesta de, ahora en la selva, tenemos la fiesta de San Juan de toda la Amazonía, que es en julio. Ahí se venden los fanes. A los juanes ellos le llaman fanes, que viene a ser una especie de tamal de arroz. La fiesta de los chayahuitas en Loreto, la fiesta de las cruces en Ucayali, Carnaval y Juncía, un matrimonio nativo en San Martín. Comenzamos con el ejercicio 1. Prepárense. La peruanidad hace referencia al sentido de identidad que une a los pueblos de nuestro país. Su importancia se manifiesta por la diversidad cultural que posee con respecto a otros países del mundo.
En relación con este concepto, identifique la alternativa que mencione los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. 1. Valorar los idiomas de nuestros antepasados e incorporarlos a la cultura nacional. 2. Priorizar creencias y aspiraciones individuales sobre el bienestar común. 3. Reconocer como manifestaciones culturales a las ciudades pre- y postcolombinas. 4. Revalorar expresiones alóctonas para fomentar la integridad nacional. La pregunta, la respuesta viene de la 1 y 3. Ejercicio 2. Los derechos fundamentales son importantes para una buena convivencia en el país. En el artículo segundo, inciso 19 de la Constitución Política se menciona lo siguiente: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad cultural de la nación. Según lo expuesto, indique la alternativa que represente lo mencionado en el artículo de la Constitución. A. Una persona está obligada a usar solo el quechua ante cualquier autoridad. B. El Estado promueve la construcción de la identidad personal en todas sus instancias. C. La falta de preservación de las manifestaciones culturales y lingüísticas en el país. D. El Estado fomenta la educación elitista sin importar la erradicación del analfabetismo. Y E. Deficiencia al garantizar el derecho a educarse gratuitamente en todo el Perú. Ahí tenemos entonces la respuesta B. Pregunta 3. El Carnaval de Cajamarca es una fiesta llena de color, música y tradición. El 10 de febrero comenzó con la salida del New Carnavalón. Dicha actividad se inició en la década de los 30 del siglo pasado con manifestaciones artísticas como danzas, corsos de carros alegóricos adornados con flores y galonados con la presencia de bellas reinas, cuyo desfile se realizó alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad. Al respecto, indique la alternativa que interprete correctamente lo manifestado por dicha celebración en Cajamarca. A. Es una manifestación discontinua que se realiza después de un fenómeno natural. B. Dicha celebración es considerada como una tradición con sus diversas costumbres. C. El Estado debe aislar dichas celebraciones para que sean solo de los lugareños. D. Es una celebración realizada desde el siglo XXI, importante para la cultura nacional. Y E. Su desarrollo limita el turismo interno y conlleva pérdidas económicas de la región. Ahí tenemos que la respuesta mientras es la B. 4. Al respecto a la festividad realizadas en el país, como representación de la pluriculturalidad y la importancia de la revalorización de las costumbres y tradiciones
De lo expuesto, relacione correctamente las siguientes regiones con sus respectivas festividades. 1. La costa, festividad de Yaguar Fiesta. 2. Fiesta de la Sierra, fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón. Y 3. Selva, carnaval y Umchía o matrimonio nativo. La respuesta vendría a ser la A, ¿no? Ya. Bien. Entonces vamos a... Espera, espera. No, tiene que ser hasta las 12, he dicho.
Ya Bien, puedo. muy bien. El Perú, país diverso. El Perú, en el campo de la geografía, tan importante como hemos visto en su vida de seres humanos, tal vez yo podría afirmar lo que decía el maestro Javier Pulgar Vidal. El Perú es bonito en la naturaleza, lo único malo es su gente. Ahora peor todavía. Entonces, el Perú es uno de los países más lindos geográficamente, culturalmente también tiene diversidad. Esta diversidad se debe a los pueblos originarios, o sea, a las conductas, forma de vida que tienen los seres humanos, y la variedad geográfica, es decir, todo lo que la naturaleza ha dado al Perú en cuanto a forma, en la costa, en la sierra, en la selva. Y en cuanto se refiere a las culturas extranjeras, es que hace 50 o 100 años trajeron de Europa, de Austria, de Italia, Suiza, como colonos para el valle de Chanchamayo, de Pozus, o sea, que hasta ahora percibe. Bien, la peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. Se encuentra basada en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte y vivencia que construye la idea de Perú. Sí, ¿Qué me estás diciendo ahí? no dice nada, solo su nombre. Bien. Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. A mí no viene por acá. No, porque eso está en un... Ya. Sí. Los aspectos de la peruanidad. Revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia, reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú pre y post-colombino como manifestaciones de la creación material. Pre y post, ¿qué cosa es lo que significa eso? El Perú ha sido colonizado, según unos hace 12.000 años, según otros hace 50.000, 100.000 años. Llegaron los hombres, los asiáticos a nuestro territorio. Y ellos son los que han hecho nuestras casas, nuestra forma de vida, conducta, lenguaje. Ya después, recién hace unos 500, 600 años que han llegado los invasores, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Nuestra obligación es incorporarlos a la cultura nacional. Ahí está, ¿ven? Ese es el idioma. Ahí tienen ustedes Sacha, Hindi, Rumi, Agua, lo que tenemos hasta este momento. Pero una de las cosas más importantes es la técnica del uso de la tierra, los andenes, valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de los suelos y del agua. En la época de los incas no había esto de los huaycos, ni todo. La invasión es lo que ha creado los huaycos. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. Pero tal vez ahí lo que falta aclarar es que hay unas manifestaciones de resistencia. No es solamente un mestizaje, porque bailan, mueven sus pies, su cabeza, no. Esa danza, como la danza de las tijeras, significa una forma
de oposición a la imposición que hicieron los invasores con su religión. Ahora, asumir el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea. Incluir en la vida nacional a millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio alejados de los beneficios que otorga la civilización. 42. El sentido de pertenencia es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. La identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Ahora bien, son promovidos por los organismos del Estado, las instituciones civiles y los medios de comunicación con los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Son la lengua, la religión, la cultura, la etnia. Las costumbres y tradiciones. Nuestro país es pluricultural y con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen su origen milenario y perduran en el tiempo. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular. Las tradiciones es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar, que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, la Semana Santa en Ayacucho, ¿no? El Señor de los Milagros acá en Lima. Las costumbres vienen a ser las civilizaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición. Por ejemplo, la alfombra de flores, más bonitos son los de Tarma. Yo soy de Ayacucho, pero en honor a la verdad, en Tarma hacen una maravilla en cuanto a las alfombras de flores. Principales festividades según regiones. Tenemos en la costa la procesión de la bandera. Bandera del Tacna, la fiesta de la vendimia en Ica, ya. Festival de la Marinera en Trujillo y la fiesta de la Santísima Cruz de Chalpomón en Otupa, en Lambayeque. Y la sierra pues de una enorme cantidad de manifestaciones. Señor en Uruguay y Tarma
que está en Acobamba, Festival de los Negritos y Huánuco, que es una maravilla, la Chonguinana de Huancayo, el Carnaval de Cajamarca. Bueno, yo creo que ahí se han equivocado en lugar de poner los carnavales son los de Abancay, Cajamarca. La fiesta de las Chayahuitas, en la selva tenemos la fiesta de San Juan de toda la Amazonía, la fiesta de las Chayahuitas en Loreto, la fiesta de las cruces en Ucayali, el carnaval o Jurcía o matrimonio nativo en San Martín. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a tratar sobre educación cívica, ampliarlo. No, esto yo que sí.
sobre los recursos naturales, porque nos ha parecido muy importante hacerlo. Los recursos naturales son aquellos bienes que se obtienen de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Sus componentes son aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, tienen valor actual y potencial en el mercado, contribuyen al desarrollo económico. Según la capacidad de regeneración, son renovables y no renovables. Renovables se pueden ir renovando mientras se consumen, y no renovables, su tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación. Retos que enfrentan. Los principales problemas que afectan a los recursos naturales vienen a ser la depredación. La depredación viene a ser la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Las causas son el aumento de la población y de sus necesidades, el uso de tecnologías como parte del desarrollo, la desertificación. La desertificación es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas debido a las actividades humanas y variaciones climáticas, donde éste pierde su capacidad productiva en forma progresiva. Se produce cuando se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo. La agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo. Los períodos de sequía muy prolongados. En el Perú, la desertificación ha sido muy funesta, terrible. Con decirles, jóvenes, que el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. ¿Cuáles son los factores antropóficos causantes de la desertificación en la costa? En el sector norte, la erosión hídrica y eólica por la tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo por cabras, la salinización por excesivo riego y mal drenaje, la desertificación por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes. El desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. En el sector centro-sur, la salinización por excesivo riego y mal drenaje, cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas. Erosión eólica por tala y quema de la vegetación. La erosión fluvial, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. ¿Cuáles son los factores antrópicos causantes de la desertificación en los Andes? En la vertiente occidental está afectado por la erosión hídrica grave con deslizamiento en las épocas de lluvias. La causa es la tala y quema de la vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. En las zonas interandinas y altoandinas, la erosión hídrica fluvial y pluvial
por la falta de cobertura vegetal y la quema de los rastrojos. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. El sobrepastoreo y quema de pajonales en las mesetas altoandinas, la contaminación por relieves mineros que alteran los suelos circundantes a los ríos y lagunas, la ausencia de cobertura vegetales y pérdida de la estructura física de los suelos, factores antrópicos causantes de la desertificación en la Amazonía, o sea, en lo que participa el hombre, a eso se refiere antrópico, ¿no? La erosión hídrica grave por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones y la deforestación incontrolada generan deslizamientos y huaicos. Las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. En la selva baja, la erosión fluvial, la deforestación masiva de las orillas de los ríos producen una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales, malas prácticas agropecuarias que eliminan la materia orgánica. Medidas de desarrollo sostenible contra la desertificación. Coordinar la gestión de las tierras y de los ríos y de los recursos hídricos. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Aportar por medios alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la agricultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero, las actividades relacionadas con el turismo, que requiere un menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales. Sí, ¿no? 2 y 2. Ya, terminamos. A ver, pregúntenme si podemos terminar.